Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86 de esta su ciudad de La Romana. Yo soy el pastor Alvin Carrasco, como cada jueves, hoy día jueves 10 del mes de marzo. Ya estamos en el mes de marzo, día 10. Así que hay que aprovechar este glorioso mes que el Señor nos ha dado como todos, como todo el staff del programa Mundo Cristiano, estamos hablando sobre la creación de Dios y hoy yo voy a hablar acerca de los personajes de la creación. Así que preste mucha atención a todo lo que vamos a decir. Quisiéramos recordarle que la Iglesia de Dios de la Profecía está ubicada en la Espaillat número 86, en la ciudad de La Romana. Tenemos servicios los domingos, desde las 9 de la mañana hasta las 11. Tenemos nuestra escuela bíblica y luego a las 11 tenemos nuestro servicio de acción de gracia. Los martes, verdades bíblicas. Los jueves tenemos nuestro servicio de alabanza y adoración a Dios y los jóvenes tienen su culto los sábados a partir de las 5:30 de la tarde. Estamos llevando matutinos miércoles y sábado desde las 6:30 de la tarde. Para comunicarse con nosotros puede llamarnos o escribirnos al WhatsApp del 809-556-4337. Repito, 809-556-4337. Esos son los teléfonos de la oficina de la Iglesia de Dios de la Profecía y también de la Fundación Evangélica Ríos de Gracia. Allí puede también escribirnos a nuestro WhatsApp e inmediatamente veamos su comentario, sus preguntas, pues le atenderemos tan pronto nos sea posible. Hoy vamos a hablar de los personajes de la creación y para eso nos vamos a ir directamente al libro de Génesis, su capítulo 1. En el capítulo 1, lo primero que aparece es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta frase del versículo 1 es la misma que el apóstol Juan, o prácticamente la misma que el apóstol Juan usa en Juan el capítulo 1, cuando Juan dice que en el principio era el verbo, y Juan aquí está mencionando también al personaje que estaba desde el principio. Aquí vemos Génesis capítulo 1, verso 1 y Juan capítulo 1, verso 1. Los dos comienzan con las mismas tres palabras, en el principio. Así comienza Juan y comienza Génesis, en el principio. Pero Génesis habla de la creación, creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan habla de que en el principio, ese Dios que creó los cielos y la tierra era conocido como el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces el primer personaje que estamos viendo aquí es el Verbo, que era Dios y que era con Dios. Hay preguntas sobre esto. Wow, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que significa esto de que en el principio era el verbo y que en el principio Dios, este verbo creó? Por ejemplo, hay varios comentarios que hablan acerca de esto. Comentario plenitud dice que la palabra aquí, bará, que es la palabra crear, bará, se traduce como producir, se traduce como hacer, como formar. En el principio formó, en el principio produjo, en el principio creó. Y originalmente este verbo encerraba la idea de tallar con sus manos, de hacer con las manos o de suprimir, o de suprimir. Este concepto aún se expresa mediante la forma verbal que encontramos en Josué capítulo 17, versículo 18, que dice, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque,
tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus simientes lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Y aquí la palabra es, tú lo poseerás, tú lo poseerás y tú lo desmontarás. Eso es lo que significa derribar. Tú lo derribarás y lo poseerás. Es como de derribar árboles. Derribar árboles, preparar la tierra para la labranza. La palabra bará significa eso, que es decir, Dios preparó la tierra para la labranza. Es lo que quiere decir aquí el término crear. Es un término muy profundo y por eso a Dios se le da la primacía en este texto como ente creador. Es la primera persona de la creación, es la fuerza. De hecho, así lo ve la historia, así lo ve la ciencia, es la fuerza creadora. Cuando hablamos de Big Bang, por ejemplo, el Big Bang encierra de que no existe Dios, sino que hubo una explosión y que la explosión trajo un orden. Y ahí es donde entramos entonces con aspectos de fe al preguntar quién produjo esa explosión, porque la inercia no puede producir algo en movimiento, porque está estático. Entonces, ciertamente, probablemente hubo y es lo que dicen muchos científicos cristianos, probablemente hubo una explosión, pero la pregunta es, ¿quién produjo esa explosión? Y la respuesta está en Génesis 1:1 cuando dice que Dios fue el que produjo los cielos y la tierra. También el comentario Plenitud dice en el principio creó Dios, la traducción tradicional de lo que está cierto en este punto es una compleja y debatida fórmula gramatical hebrea. Para las traducciones posibles han aparecido en el último siglo, pero presuponen la existencia de un caos material y hasta de una raza preadámica. Mire, con todo esto hay una teoría, incluso que es la teoría del caos, se le conoce, que habla de una raza preadámica y que antes de todo eso hubo una guerra entre esa raza preadámica y el enemigo, y Satanás y sus ángeles, y entonces por eso se originó todo el caos. Cualquiera que lo mira desde la manera lógica podría decir, mira, tiene sentido, pero nosotros no nos basamos, sobre todo al estudiar la Biblia, en temas de lógica ni de sentido, sino que nos basamos en la fe. Y la Biblia no dice nada de eso, y entonces como intérpretes serios y responsables de la palabra de Dios, entonces tenemos que detenernos ahí y abrazarnos de un principio que dice, donde la Biblia calla, el intérprete calla. Entonces no damos ninguna aquiescencia a esa doctrina del caos. Ok, continuemos. Dios es el primer personaje de la creación. El Dios creador es el primer personaje de la creación. El segundo personaje de la creación aparece en el versículo 2 y habla y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Es decir, ya el Espíritu de Dios estaba allí esperando orden, esperando la palabra de Dios para él entonces empezar su obra creadora. El Espíritu de Dios estaba esperando orden para empezar a hacer su obra creadora. Hay muchos comentarios, de hecho hay un comentarista que leí, apellido Part-Time Reeves, que habla sobre esto y habla de que la palabra de Dios expresada y el Espíritu Santo entonces hacía la separación que tenía que hacer. Cuando Dios dijo sea la luz, lo que dice Wayne Part-Time es que esa sea la luz lo pensó, lo analizó, lo diseñó en Cristo y entonces Cristo revela esto y el Espíritu Santo hace el trabajo. Es decir, Dios actuó en tres personas como un equipo glorioso.
Entonces en el versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios, el Ruá de Dios, se movía sobre las aguas. Algo importante que destacar en este tema, cuando aparece la palabra Dios, aquí aparece la palabra Elohim. Aparece la palabra Elohim y la palabra Elohim habla de varios dioses. Da un sentido de pluralidad. No es que son varios dioses, sino que es un Dios, pero en un sentido de pluralidad. Elohim no es el nombre de Dios, sino que Elohim es como los hebreos llamaban a Dios. ¿Ok? Siempre la palabra Elohim aparece al lado de Yud, Hei, Bat, Hei, que son las 4 letras, Yud, Hei, Bat, Hei, son las 4 letras que identificaban el nombre de Dios. Así que los hebreos no sabían cómo pronunciarlo y por lo tanto ellos hacían silencio. Así que siempre al escribirlo ponían Yud, Hei, Bat, Hei, Elohim o Jehová Dios. Así como se traduce en la versión Reina Valera. Se traduce como Jehová Dios, pero era Yud, Hei, Bat, Hei, Elohim. Ahora, ¿qué significa Jehová? Jehová, el significado era más bien lo que él representaba. Recuerde que en Isaías dice que su nombre no es Jehová, sino que su nombre es admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Porque el Yud, Hei, Bat, Hei, donde aparecía el nombre de Dios, lo que hablaba era del carácter de Dios. El significado era el carácter de esa persona creadora, de esa personalidad creativa de Dios. Así que Dios no era esas 4 letras. Es como, por ejemplo, cuando escribimos el número 10. Cuando escribimos el número 10, escribimos un 1 y un 0, pero dice 10 en alguna parte, se puede leer la palabra 10, pero nosotros sabemos lo que representa. Asimismo era el nombre de Jehová para los hebreos, o el nombre de Yud, Hei, Bat, Hei para los hebreos. Ellos sabían lo que quería decir, pero no había manera de pronunciarlo. Así que ellos siempre a ese Yud, Hei, Bat, Hei al lado le escribían Elohim. Y aquí cuando se empieza a escribir, se escribe Elohim. En el principio creó Elohim, o el nombre plural de Dios, creó Dios los cielos y la tierra. Y el espíritu, otra vez aquí, Yud, Hei, Bat, Hei, y el espíritu de Elohim, en el versículo 2, y el espíritu de Elohim, el Ruá de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Qué maravillosa coordinación, tanto de el espíritu de Elohim como Elohim mismo. Se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, y dijo Dios, aquí es donde me quiero detener un momentito, porque ese y dijo Dios es lo que Juan, el apóstol Juan, revela más adelante, y por eso tenemos este gran entendimiento cuando Juan dice, en el principio era ese y dijo Dios. En el principio era ese verbo, esa palabra, de hecho, el griego, la palabra que se escribe para el griego era el logos. En el principio apareció y logos lo que quiere decir es algo que se dice. Logos significa también algo que resuena. Es como un eco que resuena. No es una palabra simplemente que se escribe, es una palabra que se escucha. Entonces, cuando en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y dijo Dios, atención, porque ese y dijo Dios es lo que Juan dice, era ese verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne, dice Juan capítulo 1, versículo 11. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su luz. Y vimos su luz, y vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Es lo que Juan está diciendo. Es decir, que ese y dijo Dios era Cristo. Esa palabra que se escuchaba era Cristo.
Y esa palabra fue la que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, por eso podemos decir a ciencia cierta, ciertamente la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero aquí en el primer libro de la Biblia, en el libro de Bereshit, o el libro de Génesis, aparece en los primeros 3 versículos, aparece la majestuosa 3 personas de la Trinidad. El Padre, Dios Creador, Elohim, el Espíritu de Elohim y la palabra de Elohim que era Jesús. Ok, esos 3 personajes son los personajes principales de la creación, pero también hay otros personajes que son principales en la creación. Por ejemplo, vámonos al día número 6 de la creación. Usted sabe que la semana pasada yo estuve hablando sobre los días de la creación, pero hoy voy a hablar solo de estos personajes que aparecen en los primeros 3 versículos y a partir del verso 24 empiezan a aparecer los otros 2 personajes. Son 5 personajes que hay inmersos en la creación. 5 personajes que hay inmersos en la creación. 5 no, 6 personajes, porque eso incluye a Satanás también, que lo vamos a ver más adelante. Verso 24, Génesis 1:24 dice, y luego dijo Dios, otra vez Jesús aquí, cada vez que veamos y dijo Dios, o Dios está hablando, o habló Jehová, es Jesús. Y eso tenemos que entenderlo, porque eso es lo que Juan nos revela, eso es lo que Juan nos dice, ¿ok? Y dijo Dios, verso 24, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género. Atención, porque Dios hizo al hombre y a la mujer 2 géneros, nada más. A los animales lo hizo según su género. Pero hoy el hombre en su sabiduría quiere decir que hay 132 géneros. No sé si eso algún día se aprobará en todas las naciones del mundo, porque habría que hacer entonces 132 baños. Cada institución va a tener que hacer 132 baños, uno para cada género. Pero bien, seguimos. Y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Es decir, los animales, pastor, fueron creados en el día 6. Sí, eso es lo que dice la Escritura. Los animales que habitarían la tierra fueron creados en el día 6. Entonces dijo Dios, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre. Y aquí la palabra que se traduce como hombre es la palabra Adán. Adán, aunque significa tierra roja, es una interpretación de humanidad. Hagamos a la humanidad. Entonces, cuando la Biblia menciona hombre, se está refiriendo a la humanidad. Se está refiriendo a hombre y mujer. Se está refiriendo a los niños también. Hagamos a la humanidad. Y a la humanidad se iba a hacer conforme al Selem, o conforme a nuestra imagen. Aquí Selem, que habla de imagen, que es la misma palabra que se usa en el griego como icón, que significa básicamente algo que viene de, o algo que desciende de, o algo que tiene la misma estructura de, o algo que tiene la misma genética de. Claro, no vamos a decir aquí, ni la Biblia dice que Dios tuviera una genética de carne y hueso. Lo que quiere decir aquí es, hagámosla a nuestra imagen, es que el hombre tendría características que vendrían directamente de Dios. El hombre recibiría por su creador atributos que le pertenecían a él. Así que nosotros podemos pensar con inteligencia, podemos amar con inteligencia, porque Dios no puso esas características en ninguno de los animales que creó. Pero en el hombre puso la característica de la inteligencia, la característica de los sentimientos, del amor, de los pensamientos, de las decisiones, de las emociones. Eso lo tenemos los seres humanos y eso es lo que es la imagen de Dios. Entonces Dios compartió con nosotros esas características y dice,
a nuestra imagen y conforme a nuestro demut, esa es la palabra, a nuestro demut o a nuestra semblanza, a nuestro modelo, conforme a nuestra manera, la manera que nosotros lo vamos a hacer tal y como es. Y esta, conforme a nuestra manera, hay una palabra que se traduce en el inglés, es la palabra fashion, es decir, parecido a, como tal cosa, es decir, con nuestra forma. Entonces, la forma que tiene el hombre, incluso los órganos que tiene el hombre, tanto internos como externos, fue porque Dios así quiso diseñarlo conforme a la semejanza que Él quiso hacerlo. ¿Para qué lo hizo? Dice aquí, lo hizo, Adán y Eva fueron hechos para que se enseñoreasen de todo lo que los peces del mar, de las aves del cielo, de las bestias de la tierra, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios, versículo 27, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y aquí nos da la particularidad al decir, nos hizo varón y hembra, punto. No hizo otra cosa. No hizo al varón que parece hembra, o a la hembra que parece varón, o al varón que no sabe lo que es, o a la hembra que no está decidida. No, Dios supo lo que hizo desde el principio y lo hizo varón. El que nació varón es varón. La que nació hembra es hembra. Eso lo dice la palabra de Dios. Los hizo varón y hembra. Y no solo los hizo varón y hembra, dice, los bendijo y les dijo, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojuzguenla, enseñoréense de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda bestia. Y aquí cuando habla de bendecir es que ellos se arrodillaron ante la presencia de Dios, pusieron su frente en tierra y entonces Dios declaró sobre ellos, hizo la declaración sobre ellos, porque el único que puede declarar es Dios sobre ellos. Y Dios le dijo a ellos que podían comer de toda planta que da semilla y de toda que está sobre la tierra y todo árbol que da fruto, que da semilla, serán para comer, y todas las bestias de la tierra y las aves del cielo y todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay vida, y toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios, fíjese, dice, y toda bestia de la tierra y las aves del cielo y todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay vida en ello, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y entonces termina diciendo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y cuando el hombre y la mujer estaban haciendo lo que Dios le había mandado, entonces apareció el funesto sexto personaje de la creación, que fue el diablo. El enemigo aparece allí, según Génesis capítulo 3, aparece allí y eso llevó al hombre a la caída. Capítulo 3 de Génesis habla de la caída del hombre, donde Satanás aparece, le aparece a la mujer en forma de serpiente, por eso en la Biblia se le llama la serpiente antigua, y entonces convenció a la mujer de que lo que Dios había hecho no era bueno, y de que Dios estaba mintiendo, y de que Dios le había ocultado, y entonces la mujer cae en esto y entonces también hace que el hombre caiga. Por eso hasta el día de hoy tenemos el estigma del pecado. Pero ahí nos dimos cuenta de los 5 personajes de la creación. Estaba Dios, estaba Dios Elohim, estaba el espíritu de Elohim, estaba la palabra, el verbo de Elohim, estaba Adán, estaba Eva, Eva significa fuente de vida, y por último estaba el diablo o Satanás o la serpiente antigua, los 6 personajes de la creación, según nuestra fe. Bien, cerramos aquí, que la gracia del Señor sea con ustedes. Dios les bendiga.